Hoy es 15 de mayo del 2013. Bueno, Padre, le agradecemos porque podemos estar reunidos en nuestra casa estudiando el libro del hermano Bunyan, que escribió mientras estaba preso en la cárcel, y podemos estar aprendiendo también esta alegoría, y también comparada con las escrituras de usted y de otros también cristiano que también voy a utilizar hoy en el día de hoy para complementar este estudio. Pido que me esté guiando por su Santo Espíritu. Gracias a aquellos que están escuchando también. Vamos en el capítulo 15 ya, donde Cristiano y Esperanza, ellos están rodeados de consolados y llenos de paz. Ellos van a caer en la negligencia. Se van a equivocar tomando una senda que los va a extraviar y bueno, los va a atrapar el gigante desesperación, pero ellos van a invocar al Señor y van a ser librados, sea por la llave de las promesas. Así que vamos a ver, vamos a empezar. Dice así: seguían su camino nuestros peregrinos cuando los vi llegar a un río agradable que el rey David llamó el río de Dios y Juan el río de agua de la vida. Precisamente tenían que pasar por la ribera de este río grande, era el placer de esto que les hacía sentir, y más cuando aplicando a sus labios el agua del río, la hallaron agradable y refrigerante para sus espíritus fatigados. Además, en las orillas del río crecían árboles frondosos que llevaban toda clase de frutos y cuyas hojas servían para prevenir toda clase de indigestiones y otras enfermedades que suelen sobrevenir a los que con el mucho andar sienten acolorada su sangre. A uno y otro lado del río habían también praderas hermoseadas de lirios y que se conservaban verdes durante todo el año. En esta pradera pues se acostaron y durmieron, porque aquí podían descansar seguro. Cuando despertaron, comieron otra vez la fruta de los árboles y bebieron del agua de la vida. Volvieron a echarse a dormir, y haciendo esto mismo durante algunos días y noches, su placer era tanto que exclamaban cantando. Bueno, ahí cantan un cántico, ¿no? O sea, ellos. O sea, no lo voy a cantar yo. Yo cuando fluye este río, pues ahí no, bueno, pero lo cantan ellos. ¿Qué quiere decir esto, esta alegoría, ¿no?, que dice el río de Dios? En Apocalipsis 21, 22, 1, o sea, tendría que buscarme en las escrituras, no sé si la Reina Valera mía por ahí está, esa grande, no. Esa es la tuya, una mía. Bueno, dame la tuya, entonces, porque yo siempre tengo pero vamos a ver eso. El de David no lo voy a buscar solamente el de Apocalipsis, para mostrar 22.1, dice así: después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y ahí sí, que no se quieren leer más, está ahí. Y la otra parte, o sea, que dice acá, siempre le pido, lo único que pido es que lean la confesión y lean el Progreso Peregrino para tener una idea más o menos de lo que después vamos a hablar. Y acá, ahí muestra el rey David también llamó el río de Dios, y eso está en el Salmo 65:9, donde él habla en el sentido, o sea, espiritual, David, ¿no? Sabía que los profetas ya sabíamos en qué sentido hablaban, no tengo tiempo de hablar, o sea, cómo hablaban los profetas, pero eso no se lo puede tomar, o sea, todo literalmente lo que dice, no todo se puede tomar literalmente a la vida, pero ¿qué dice? Que hablaba en sentido espiritual. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Qué es la alegoría que vemos acá de Bunyan? ¿Se imaginan algo? Lo que es acá es que cristianos, o sea, los cristianos, durante el día domingo, ellos comen el pan de Cristo y o sea, son alimentados con el maná y el agua que beben. Eso refrigera sus almas sedientas, ¿no? Que cansados, agobiados, fíjate que dice, se crecían árboles frondosos, servían para prevenir toda clase de indigestiones y enfermedades que suelen sobrevivir a los que con mucho andar sienten acolorada su sangre. El cristiano durante la semana se cansa, se agobia, hay luchas, problemas, y el domingo donde él, por decir en un sentido, se pone las pilas, se enchufa, se conecta, se alimenta, se pone fuerte, recibe el alimento, las vitaminas para que él esté
fuerte para empezar toda la semana. Entonces, eso está representando, o sea, de lo que quiere decir acá, ¿no? Que ellos estaban llenos, en el día del Señor habían estado llenándose de la palabra, con cánticos, y congregándose con los hermanos, ¿no? Sabemos que Cristo mismo dijo que no solo de pan hombre vivirá, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es lo que está representando acá esta alegoría de Bunyan. En la parte donde dice, mientras tanto que exclamaban cantando, bueno, el cántico yo lo leo rápido, es así: o cual fluye este río cristalino para goce y solaz del peregrino, que verdes prados y pintadas flores comunican al aire sus olores, quien una vez habrá saboreado el fruto de estos árboles sabrosos, venderá cuando tenga de buen grano para comprar este sitio delicioso. Bueno, dice, cuando ya tuvieron intención de seguir su camino, porque todavía no habían llegado al término de su viaje, habiendo comido y bebido, partieron. Entonces vi en mi sueño a muy corto trecho el río y el camino que se separaba. Lo que no dejó de afligirlo, sin embargo, no se atrevieron a dejar el camino. Al separarse del río, era muy áspero y los pies de los peregrinos estaban muy delicados por el mucho andar, así se abatió su ánimo por esta causa, más a pesar de esto, prosiguieron su camino, aunque deseando otro mejor. Un poco más adelante había a la izquierda del camino una pradera a la cual daban entrada unos escalones de madera, se llamaba el Prado, de las sendas extraviadas. Dijo entonces Cristiano a su compañero, si este prado de la senda extraviada continuase al lado de nuestro camino, podríamos pasar por él. Se le acercó a los eslabones para impresionar, y aquí que había una senda que iba al pasar del camino al otro lado de la cerca. Esto es lo que yo quería, dijo. Bueno. ¿Qué sucede acá? El cristiano estaba alimentado, el día del domingo sale, y ¿qué sucede? Que empieza la semana de nuevo. Otra vez empieza la semana, otra vez empiezan las responsabilidades, cada uno tiene que ir a trabajar, ¿no? O sea, todos trabajamos, hasta incluso yo, sé todos los pastores que están pagados nada más, ellos no trabajan. Pero si no, todos trabajamos, todos tenemos que hacer nuestras cosas, no solo eso, las mujeres tienen que trabajar las cosas de aquellas hermanas que tienen que ayudar, en caso tuyo que tienen que ayudarme, incluso eso en las tareas de tu casa, sino que subir el sermón, preparar, son muchas cosas, con los tratados, las cosas que muchos tenemos que hacer, no solo uno trabajar, sino también preparar los temas estos no bajan así del aire, y son cosas que suceden, ¿no? Que uno tiene que prepararse, y es problema. Y ahí empieza donde uno podemos tomar el camino más suave, donde para aliviar nuestros pies durante la semana, o seguir por el camino que cuesta. Y no nos olvidemos que la escritura dice no te desvíes a la izquierda ni a la derecha, sino que dice que debemos andar siempre por el camino recto, ¿no? Sí. ¿Y qué vieron ellos? Vieron una oportunidad acá. Dice que un poco más adelante había a la izquierda del camino una pradera, en el cual daba entrada unos escalones de madera que llamaba el Prado de la senda extraviada. Ya te dice todo el nombre, ¿no? Sí. Y Cristiano dijo, si este prado continuase al lado de nuestro camino, podríamos pasar por él. Y se le acercó los escalones para impresionar, y aquí que había una senda que iba al par de camino al otro lado de la cercamiento. Así, ellos iban por así, después de salir, dice que se encontraron acá. El camino de ellos es dificultoso, el del cristiano, siempre, no es de rosa. Pero encontraron que justo al lado iba un cerquito así, un cerquito sería algo así como maderita nomás que dividía. De un lado, digo, que no le veía mal ellos, o sea, porque si van juntos, prefiero ir por el prado donde nos sacamos los zapatitos y nos vamos descalzo, tranquilo ahí, en pantufla, y no pasa nada, que está yendo por este camino que es dificultoso. Y justo fue Cristiano, ¿no? El que decide, pregunta eso, y ahí es donde vemos que lo que sucede, ¿no? Después, que dice Cristiano,
por aquí podemos andar con más facilidad. Vamos, buena Esperanza, pasemos al otro lado. Esperanza, ¿y si esta senda nos extraviase? Cristiano, no es probable, mira, ¿no ves que va al lado del camino? Entonces el cristiano dice que se ve que va al lado del camino. Al principio parece que con todo esto no hay problema, claro, porque al principio, ¿no? ¿Y qué sucede? Y Esperanza, persuadido por su compañero, pasó con él al otro lado de la cerca. Esta senda era muy suave para sus pies. Descubrieron también un poco más adelante un hombre que seguía el mismo camino, cuyo nombre era Vana Confianza. Y dieronle voces y le preguntaron a dónde conducía aquella senda. A la puerta celestial, contestó. ¿Ves? Dijo Cristiano, ¿no te lo dije? Podemos pues estar seguros de que vamos bien. Así prosiguieron su camino y el otro delante de ellos. Pero era aquí que la noche les sorprendió y era tan oscura que no podían distinguir al que iba delante. Este, por su parte, no distinguiendo bien el camino, cayó en un foso profundo, hecho de intento por el príncipe de aquellos terrenos para coger en él a los tontos presumidos, y se estrelló en su caída. Habiéndole oído caer Cristiano de Esperanza, le dieron una voz preguntando qué le pasaba, pero la única contestación fue un profundo gemido. Entonces dijo Esperanza, ¿dónde nos encontramos ahora? Cristiano no se atrevió a responder, temeroso de haberse extraviado. A la vez empezó a llover, tronar, relampaguear y una manera atronadora, y el agua a crecer y a anegarnos. Gimió entonces Esperanza para sí diciendo, ¿qué sucedió? Acá vemos que encontraron otro personaje que se llama Vana Confianza. Y acá vemos como el cristiano, esta es una alegoría por supuesto, después de un tiempo de andar en la vida del Señor, está caminando, se empieza a confiar en que él ya está fuerte, que él ya ha pasado por muchas pruebas, ha vencido a Napoleón, ha pasado por el valle de sombra y muerte, y muchas cosas que quizás nos hacen confiar y en nosotros mismos, que nosotros podemos empezar nuestra vida sin los elementos de la gracia, ya no tanta oración, porque ya veo que hace un tiempito que estoy, descuido la palabra de Dios, porque no hace falta tanto la palabra de Dios, ya me la conozco yo. Y entonces empieza a confiarse en esas cosas, en su vana confianza, y empieza a querer caminar sin el Señor ya, no buscando la comunión con Él. Y eso es más o menos la alegoría de muchas que nos quiere mostrar que a veces sucede en nuestras vidas. Nos va a querer enseñar en esta porción del libro de él que no nos confiemos nunca en nosotros mismos, o sea, nunca nos confiamos. En Proverbio, hay unos tratados acá adentro, voy a poner acá en costado. Proverbios, sí, está bien. En Proverbios 3, 5 al 6 así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabios en tu propia opinión. ¿Y qué sucede? Que ellos se apoyaron ¿qué? En su propia confianza. Y eso es lo que sucedió con ellos. Que ellos cayeron en un pozo. O sea, van a confianza son ellos mismos. Representa al cristiano mismo que cae en un pozo por haberse confiado en él. Porque el hombre, ya dijimos la otra vez en el sermón del domingo, ni siquiera el paso que él hace, o sea, él puede dirigir. Siempre debemos estar viendo por dónde vamos a andar. Dios mismo dice, yo te enseñaré el camino por el que debes andar, ¿no? Dice en el Salmo. Así que eso es lo que es. Entonces, Esperanza dice, gimió Esperanza para sí diciendo, ojalá hubiera seguido mi camino. Cristiano, ¿quién iba a pensar que esta senda nos hubiera extraviado tanto? Esperanza, tenía mis temores desde el principio. Por eso te di aquella suave amonestación. Me hubiera hablado más claramente si no hubiera respetado tu mayor edad. Me voy a frenar acá. ¿Qué aprendemos acá?
él tenía la conciencia, le estaba advirtiendo, la palabra de Dios le estaba en su conciencia, le estaba hablando, que por ahí no, ese no es el camino. ¿Y qué sucede? Que él le dio una suave amonestación ¿a quién? Él se confió en la madurez del otro, es decir, si te hubiera dado hablado más claramente, sino que si no hubiera respetado tu mayor edad. Nosotros debemos respetar, la escritura se inclinaron ante las canas, o sea, ante los mayores, pero siempre es necesario agradar a Dios antes que los hombres. Y él lo respetó, ¿por qué? Porque él era mayor, o sea, tenía quizás más experiencia en la palabra de Dios, tenía más años, y a veces respetamos a las personas por eso, que la Biblia manda que respetemos, pero nunca que pongamos al hombre ante que Dios. ¿Y qué sucede? Que no estamos diciendo, no tiene que ser como los hijos de David, ¿no? Que ellos fueron a buscar consejo ante los jóvenes y los ancianos no hicieron caso, sino que sí, debemos hacerle caso a aquellos que tienen un tiempo más, porque saben las escrituras, la vemos en su vida, hacer testimonio, pero cuando no andan conforme al camino de Dios, dice, tomaremos por el camino de acá, que es más suave para nuestros pies. No, hermano, dice esto. No, pero bueno, seguí tú, esposo, seguí tú, esposa, yo no voy con ellos, o no hago esto porque la palabra me dice que no, por más que parezca que él es más maduro, que no podemos agradar a nuestro cónyuge o a nuestros parientes, o a alguien que diga, incluso al pastor, que está diciendo que hagan algo nuevo, novedoso dentro de la iglesia, cuando no es bíblico. Entonces, sí respetarlo, pero ¿qué sucede? En cuestiones así siempre debemos hacerle caso a la palabra de Dios. Y este caso pasó eso, que él dijo, si no hubiera respetado tu mayor edad. ¿Ah? Así que sucedió eso. Entonces, cristiano, mi buen hermano, no te ofenda. Siento que en el alma haberte extraviado de camino, exponiéndote al peligro tan inminente. Perdóname, no lo he hecho con mala intención. Bueno, acá vemos que cristiano no lo hizo con mala intención, no fue la intención de él, ¿no? Esperanza, consuélate, hermano, porque te perdono de buen grado, pero también que esto nos ha servido de provecho. Ya dice que de esto podemos aprender, ¿no? Siempre lo mismo, el cristiano siempre dice, bueno, que está bien, pero ¿qué vamos a aprender de esto? O sea, siempre tenemos, ¿qué vamos a aprender? O sea, si aprendimos. Y cristiano dice, me alegra caminar con un hermano tan bondadoso, pero no debemos estarnos aquí, probemos a retroceder en busca del camino. Esperanza, pero querido hermano, déjame vaya delante. Cristiano, no, quiero ir el primero para que si algún peligro sea yo el que lo sufra antes, ya que por mi causa ambos nos hemos extraviado. Esperanza, no debe ser así, porque estando turbado tu ánimo, tal vez nos extraviemos todavía más. Cuando vemos que un hermano no está bien en sentido espiritual, a veces no va a tomar decisiones buenas en Cristo. El que está mejor, si la esposa está mejor y ve que el pastor, o sea, en este caso, o el marido, o vemos que el otro hermano no está bien, le debemos respetar, pero hacerle bien, soltarlo no estás bien, no estás lúcido, no estás bien para poder, no estás, como dice la escritura, sobrio, bien, sobriedad, poder estar viendo claro los ánimos, la depresión, no saben cosas bien y a veces todo se va nublando y a veces decimos cosas que no son coherentes con las escrituras. Entonces en ese caso la otra persona debe agarrar el que está el piloto, que está al lado, o sea, el hermano, tomar y hacerlo correcto momentáneamente, voy a tomar yo el control que no me corresponde a mí, pero lo voy a tener que pilotear yo ya no soy más piloto, voy a tener que empezar a manejar él porque el otro no está lúcido, no está bien. Y en este caso vemos que Esperanza le dice no, porque tu ánimo está turbado. Tal vez nos extraviemos más todavía, por causa de que vos no estás viendo bien. Entonces dice, con gran consuelo suyo oyera una voz que decía, nota atentamente la calzada, el camino por donde viniste, vuélvete. Pero he aquí que las aguas habían crecido grandemente, por cuya razón, no olvidemos que estaba lloviendo y con todo, se empezó a borrar las huellas, quizá y todo, por donde habían venido, ¿no? Entonces, había crecido grandemente, por cuya razón la vuelta era muy peligrosa. Entonces pensé que era más fácil salir de camino cuando estábamos dentro, que volver a él una vez fuera. Sin embargo, que se arriesgaron a volver, pero era ya tan oscuro y la avenida estaba tan alta que por poco se ahogan 9 o 10 veces.
por mucha diligencia que pusieron no podían dar con los escalones de madera, así que habiendo hallado un pequeño resguardo se sentaron allí hasta la venida del día, y la fatiga y cansancio cerraron sus ojos para el sueño. Pero no lejos de donde estaban había un castillo que se llamaba Castillo de la Duda, y cuyo propietario era el gigante Desesperación, a quien pertenecían también los terrenos en donde se habían echado a dormir. Había madrugado el gigante paseándose por sus campos. Bueno, acá vemos que ya empiezan a tener las consecuencias de no haber estado buscando al Señor, de no haber estado estudiando las Escrituras, quizás de no haber estado escuchando un CD de una prédica capaz de un pastor que a veces nos lo ponemos porque es aburrido. Me gusta más el pastor de los chistes. Pero vemos que son hombres maduros que por su experiencia ellos pueden explicar las Escrituras, poder mostrar ejemplos en su vida de estos varones que ya tienen años en las Escrituras, y para no estar pasándolos por caminos que quizás nosotros podíamos pasar. Yo estaba por justo hacer eso, y el pastor justo que estamos escuchando está contando algo de alguien que le sucedió algo, y a veces no está perdiendo otras cosas, podemos estar siendo edificados. Y ellos se confiaron en su vana confianza, voy a estudiar yo solo, nada más voy a seguir yo solo, y se empezaron a hacer así. Póngale el ejemplo que quiera, y el asunto es que ahí empezaron a ver ya los problemas, ¿no? Entran en el castillo de la duda, y cuyo propietario es gigante de desesperación, a quien pertenecían también los terrenos de donde se habían echado a dormir. Habiendo madrugado, fíjate que ellos tienen una analogía, pasa que me empiezo a frenar en cada cosa de acá, no voy a terminar más, ¿no? Pero vamos a ver que la duda es la duda que habita dentro de nosotros, no hay ningún castillo acá, sino que la duda empieza a sembrarse dentro de nosotros, a no tener la palabra, a no tener fe en Cristo, empiezan a surgir dudas en nuestras vidas con referente al trabajo, al matrimonio, en las áreas, en el ministerio. ¿Y qué empieza a ver? Y aparece ¿quién? En ese castillo, en nuestra mente, vamos a decir castillo, aparece el gigante ¿quién? Me desespero, me vuelvo loco ahora, porque no sé qué voy a hacer con esta situación, y qué voy a hacer aquello, con el trabajo, qué va a pasar con esto, a mí nadie me ayuda, que empieza el gigante de desesperación, empieza a venir enseguida a nuestra mente. ¿Por qué no entendemos? Por eso Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón, está tranquilo. Entonces debemos estar tranquilos. Pablo mismo comenta que tengamos para comer y tengamos abrigo, debemos estar satisfechos y contentos. O sea, entonces confiar en lo que dice Dios, de eso se trata un poco el sermón. Y habiéndose amadrugado el gigante, pasándose por sus campos, sorprendió a los dormidos cristianos, se habían dormido, ¿bello? Como diríamos acá en Argentina, se durmieron los laureles. Dormido cristiano y esperanza, con voz áspera y amenazadora, le despertó y preguntó de dónde eran y qué querían en sus campos. Somos peregrinos, dijeron, y hemos perdido el camino. Miserables, dijo el gigante, habéis violado mis terrenos esta noche, pisando y echando sobre mi césped, así sois mis prisioneros, dice. A esta intimidación nada tuvieron que hacer más que obedecer, porque podía más que ellos, y se reconocían transgresores el gigante, pues los empujó delante de sí y los metió en un calabozo en su castillo, muy oscuro, hediondo y repugnante, a los espíritus de esos pobres hombres. ¿Qué atrapó? A los espíritus de estos pobres hombres. El espíritu, o sea, si vemos en las escrituras, o si estudiamos en el griego con la misma escritura, vamos a ver que representa la psiqui, la mente. El gigante de desesperación atrapa tu mente. En desesperación, tu mente ya no está lúcida, tu mente no está bien, y vas a empezar a tomar decisiones equivocadas, porque se turba nuestro corazón, se nubla, y no podemos ver bien. Fíjate que ya estaban en la oscuridad. Cuando estás en la oscuridad no podés ver bien, no hay luz para poder iluminar. No te llenaste del Espíritu Santo, no tenés tu lámpara llena con el aceite, no te preocupaste de estar poniéndole el aceite, y cuando se apaga, se apaga. No, debemos estar velando, ¿no? Y ellos se pusieron a dormir. Eso es lo que sucede. Y si allí estuvieron desde la mañana del miércoles, fíjate dónde empezó todo eso, la mañana del miércoles, hoy sería, ponele, hoy es miércoles, la mañana del miércoles, de la mañana del miércoles hasta el sábado por la noche, eso es muy importante. Hasta el sábado por la noche, sin tomar bocado de nada, ni una gota de agua, sin luz, sin que nadie le preguntase cómo les iba.
Triste era su situación y muy lejos de amigos y conocidos, y más triste aún la de Cristiano porque a causa de su mala aconsejada prisa habían caído en el tamaño infortunio. ¿Qué sucede? Desde el miércoles hasta el sábado, es dice que no probaron agua ni gota, bocado y ni gota de agua, ni sin luz. Cuando vienen los problemas, no voy a leer la Biblia, porque Dios ya no me quiere, si no Dios me hubiera sacado de ese problema. Yo tendría hermanos que me ayudarían a mí, pero ninguno, y se empieza a comunicar solo la persona, se empieza a aislar sola la persona, incluso dice que los demás no se preocupan, pero él mismo no toma, dice, agua, no busca la palabra de Dios, no ora, y ¿qué empieza? Dice, se empieza a debilitar, y sin luz, ¿ves? Sin la luz que lo esté guiando, sin que nadie le preguntase cómo iba. ¿Viste? Y más todavía se echa la culpa. Cristiano se echaba la culpa de qué? Que era por él que estaba en situación. Cuando suceden estas cosas, por ahí la persona o el cabeza o alguien, o sea, que está responsable de otro, dice, es por mi culpa que estamos en eso. El peor, se empieza a turbar su corazón, porque no solo eso, sino que ve que su familia o alguno de la congregación, por culpa de él han caído otros más en su pecado o en su problema, en lo que sea, ¿no? Puede llegar y más todavía se va turbando, y las escrituras quedan más todavía lejos, más la oración, cuando más debemos ir a buscar esos medios de gracia que Dios nos ha dado. Y es de ahí donde se aprovecha ¿quién? El gigante de desesperación, porque uno se empieza a desesperar ante la situación que pueden estar pasando. Hay muchas, podría tener una lista tremenda acá de poner. En el día de hoy voy a tocar dos que son la depresión espiritual, que hay un doctor Martin Longchamp que él escribió un libro, y una parte también que he sacado material que tenía, que busqué, o sea, sobre el suicidio, que lo que sucede que vemos que parece acá cuando no confiamos en la palabra de Dios, pero tan grave, vamos a ver que sucede que es así. Tenía el gigante de desesperación una esposa llamada Desconfianza, a la cual cuando se hubieron acostado dio cuenta de cómo habían cogido 2 prisioneros y lo había arrojado en su calabozo por haber violado sus campos. Preguntándole después su opinión sobre lo que quería hacerse con ellos, Desconfianza, habiéndose enterado de quién era, de dónde venían y a dónde iban, les aconsejó que a la mañana siguiente los apalease sin misericordia. Luego, pues, que se hubo levantado, se aprovechó de un terrible garrote de manzano silvestre y bajó el calabozo. Los injurió primero, tratándolos como a perros, aunque nada malo le contestaron, y luego cayó sobre ellos, apaleándolo de tal manera que no se podía mover, ni aún volverse en el suelo de un lado a otro. Hecho esto, se retiró, dejándolos abandonados en su miseria, llorando su desgracia. Así que todo aquel día la pasaron solo en sollozo, amarguras, lamentaciones. Ahí cuando viene el gigante de la duda, su mujer Desconfianza, donde la persona decide quedarse bajo la sábana, llorando todo el día, me voy a acostar, porque ¿por qué me pasa a mí? Yo no, si no hubiera tomado esta decisión, si no hubiera tomado este trabajo, si no me hubiera casado con esta persona, si no hubiera hecho tal cosa, no me estaría pasando eso. Me voy a quedar todo el día llorando y tapándome. Y eso es lo que sucedió con ellos, que dice que se quedaron así, pobres, dice, ¿no? Y eso es lo que hace la desesperación, eso es lo que hace la desconfianza con nuestras mentes. No digo que esto solamente es una alegoría. Y nos deja abandonados. Dice que el gigante los dejó, se retiró, los dejó abandonados en su miseria, llorando su desgracia. Y así todo el día la pasaron en sollozos, amarguras y lamentaciones. La noche siguiente, hablando de desconfianza con su marido sobre ellos, y enterado de que aún vivían, dijo que debía aconsejarle que pusieran fin a su existencia. Venida pues la mañana, entró a ellos de una manera brusca, como el día anterior, y notando que sufrían muchos por los golpes que les había dado, les dijo: puesto que no habéis de salir de este lugar, lo mejor que podéis... Ahí está. Puesto que no habéis de salir de este lugar, lo mejor que podéis hacer es poner fin a vuestra vida, sea con cuchillo, con una cuerda o con veneno, porque ¿cómo habéis de elegir una vida tan llena de amargura? Pues ellos le instaban a que les dejasen marchar. Entonces los miró tan fieramente y con tanto ímpetu cayó sobre ellos que seguramente los hubiera quitado de en medio, a no haberle cometido uno de los muchos accidentes que le daban en el buen tiempo,
y que en aquel entonces le privó del uso de sus manos, obligándole a retirarse y dejándolo solo pensando sobre lo que podían hacer. Entonces se pusieron a discurrir si sería mejor seguir el consejo del gigante, teniendo con este motivo el siguiente diálogo. Hermano, ¿qué vamos a hacer? La vida que llevamos es miserable. Por mi parte, no sé si es mejor vivir así o morir desde mi alma tiene mejor el aburrimiento que la vida, y el sepulcro me sería más agradable que este calabozo. ¿Vamos a tomar el consejo de gigante? Acá vemos los frutos ya del gigante en desesperación y su malvada mujer que le infundía eso, ¿no? Que tanto viene un momento la desesperación, la desconfianza, la persona se va alejando, no busca el consuelo de otras personas y empieza a trabajar en la mente de la persona, cuando vemos en el Salmo 42, o sea, de el rey David, no tengo tiempo, porque el Salmo 42, se cree que el Salmo 42 y 43 estaban unidos, ¿no? Porque y la Biblia, que, o sea, sabemos que no siempre fue escrita así, fue dividida, ¿no? Pero no voy a entrar en eso. Se cree que acá es la misma, una continuación, el Salmo 42 y 43. Pero ver el Salmo 42 dice así. 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te perturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarte, salvación mía y Dios mía. Y él sigue en la parte 6, ¿no? Y en el 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mía. Así que acá vemos al rey David como él también su alma se abatía, ¿no? Tenía muchos problemas, o sea, muchos buscaban, él quizás no se podía estar, él estaba siendo perseguido, ¿no se acuerda? Por el rey, por Saúl, que lo quería matar a él, ¿se acuerda que lo quería buscar? Y él quizás no podía estar junto con los otros hermanos en la adoración, no podía congregarse. A mí pasó muchas veces. Muchos creen por ahí que a mí me gusta congregarme acá y decir, abrir la iglesia en casa. A mí no me gusta estar con otros hermanos, están congregados, lamentablemente acá solamente iglesias de la prosperidad, y como John Knox, que escribió una vez un tratado de 1500 que leí, que al no ver eso, uno buscaba apartarse, huir de esa nueva puebla, que juntaron están toda la prosperidad, y ¿qué hago? O son muchos, o hacer como los antiguos. Y a veces mi alma se ha abatido, hasta cuando pude ver que había otros hermanos que al no tener otra opción tuvieron que hacer esto, pero no porque nosotros queremos hacerlo y queremos pasar por arriba, nada de eso. Nos podemos abatir cuando buscamos ayuda a los hermanos para empezar una misión y no hay un Timoteo, están todos preocupados por los suyos, y empieza uno a abatirse. Yo hablo de lo mío. Cada uno puede poner lo suyo, puede poner, yo me abato porque me va mal el matrimonio, yo me abato porque mis hijos no salieron como tenían que salir, quedó embarazada mi hija, mi marido me trata mal, mi marido me golpea, mi mujer no me respeta como el Señor manda que me respete, y X cosas que puedan abatir. Jeremías se abatía, y sucede eso. Está el libro de Lamentaciones, como Lamentaciones, él llora, Cristo mismo también se lamentó, y bueno, nuestro alma se abate. Era también la víctima si estudiamos un poco ahí en el contexto de los salmos, era víctima de los ataques de los enemigos, y él se empieza a abatir, David, en ese contexto que él escribe. Hay un libro grande, pero yo no tengo tiempo, son 21 sermones, por supuesto, que el doctor Martin Lloyd Jones de la capilla de Westminster hace mucho escribió, y saqué una parte que se llamaba La depresión espiritual, donde él toca que muchos se abaten, se deprimen, y no voy a leer todos los 21 sermones de él, ya sacó un pedazo nomás por arriba de lo que él cuenta sobre una parte, ¿no?
El sufrimiento puede venir porque a veces leemos libros de muchos reformados, de la vida de muchos reformados, de mujeres piadosas, de hombres, y yo no puedo ser como ellos, y quiero ser como ellos, y por ahí me pongo a deprimirme, porque no puedo llegar a alcanzar la santidad que creo, no soy el cristiano, porque cuántas veces a veces caigo en este pecado, al otro siempre lo veo como que está, así, pareciera como que brilla ya, es un santo tremendo, y yo soy un pobre que todavía no he logrado nada. Y Satanás dice, vos te considerás cristiano, miralo vos. Y eso puede crear sufrimientos. No olvidemos que hay una vez, estudiamos cuando empezamos recién como iglesia, el remedio, no me acuerdo cómo se llamaba, contra la artimaña de Satanás. Como él ataca, la forma. No olvidemos que él está atacando. Hoy mucho no se habla de Satanás en las iglesias reformadas. No es que estemos a hablar de él, pero no debemos, como dice Pablo, desconocer las maquinaciones que él maquivela, porque él está maquivelando, siempre se vuelve contra las iglesias y quiere que el cristiano se deprima, y eso está buscando. Entonces debemos tener cuidado con eso. Si nuestro corazón nos acusa, nuestra mente nos acusa, sabemos que tiene que ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos busca que nos reconciliemos de nuevo con Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, sabemos hacerle caso a esa voz que nos está advirtiendo y pronto estamos de nuevo a ser reconciliados por la sangre de Cristo. Pero Satanás no va a usar eso en tu mente. Satanás te va a acusar y vos sos este y aquello. Entonces tenemos que ser perspicaces en saber qué voces sentimos en nuestras mentes. ¿Es la voz de Satanás que te acusa? Porque la Escritura dice, ninguna condenación para ti si has pecado. Arrepentite de tu pecado, no vivas en ese pecado, levántate, por más que te está acusando el hermano, que te está acusando aquel, él te debe restaurar, no acusarte, ayudarte en tu condición que estás. Estás creciendo, estás fortaleciéndote, es posible que no camines como muchos que todavía caminan. Y entonces debemos hacer, pero él se encarga de eso, pero el Espíritu Santo sí te vas a dar cuenta, porque va a venir a ti, has pecado. Corre al trono de gracia, pide perdón por tu pecado. Y de nuevo vas a ver medida. Entonces debemos tener cuidado con esas voces que podemos llegar a decir. Es engañoso el corazón, no le hagamos siempre caso, solamente cuando siempre el Espíritu nos vamos a dar cuenta cuando nos habla. Así que, entonces, voy a leer algunas palabras que dice el doctor Martin Longchamp. Dice, la única verdadera causa de la depresión espiritual es el diablo, enemigo de nuestras almas. Yo leo pedacitos de todo el que él tiene. Le permitimos que nos controle y nos gobierna, dice. La depresión espiritual siempre la tenemos presente. Dice, en otra parte dice, aquí el pueblo de Dios, dice, él habla y es como nos quiere que andemos deprimidos para que los demás que están afuera, que no son cristianos, dice, mira, ese es un cristiano, mira, anda deprimido, siempre anda triste. ¿Querés ser como un cristiano? ¿Un cristiano deprimido? Mirá que el Señor le ha prometido, que yo no solo considero que creáis, sino también sino que padezcáis por él, que tengáis muchas aflicciones. ¿Querés ser un sufrido o querés ser así, con la prosperidad? Y él siempre anda buscando eso. Debemos tener cuidado, que a pesar que siempre vamos a estar sufriendo. Yo a veces no salen las cosas, veo como otros hermanos son y sufro. Pero trato de mantenerme firme y estar parado. No salgo... a veces se me duele la rodilla y me pongo a llorar porque veo aquello que se dice ser cristiano, a veces veo la negrura de sus corazones, su propio egoísmo y no extendiendo las manos a otros necesitados. Pero no hago nada, o sea, trato de orar y si se me aflojan las rodillas lloro, pero no me voy a esconder bajo la sábana y estarme una semana metiéndome ahí, porque sé que tengo responsabilidades, tengo que hacer cosas y debo seguir adelante y fortalecerme. Aquello que no me mata me hace fuerte a mí, como decía el proverbio de la calle, ¿no? Y debemos fortalecernos, porque yo sé que Satanás busca eso, busca que nos deprimamos por las cosas que suceden. No hay mejor estocada que te pueda llegar a doler que aquel que vos tenés al lado, dice el proverbio. O sea, las heridas que más duelen, decía yo cuando no era cristiano, son de los seres queridos. Decía cuando no era cristiano, y sucede así. Entonces él sabe cómo atacar, él es como decía, un guerrero de la oscuridad, sabe cómo pegar y volver a desaparecer, no pelea limpiamente. Entonces debemos crecer, y eso está diciendo yo, pero ahora vuelvo a lo que dice el señor Martin Longchamp, dice, a decir verdad puedo finalmente formular de la siguiente manera, la causa fundamental de la depresión espiritual es la incredulidad. ¿Quién es la mujer del gigante de separación? La señora incredulidad, que no creía.
Y esa es la causa de la depresión que vemos de cristiano acá. Es la incredulidad. ¿En qué? En no creer en la palabra de Dios. Nosotros se nos da una llave de la esperanza, las promesas de Dios. Cuando no tenemos la Biblia, cuando no nos llenamos con cánticos espirituales, cánticos de verdad espirituales que están sacados de las escrituras, que al escucharlos, esos mismos cánticos que son también sacados de salmos, cánticos espirituales, versículos, y los cantamos con nuestra voz. Y eso nos va llenando, llenar del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con cántico, cuando cantás cántico. Podemos estar cantando canciones del mundo, de cualquier señora que pueda haber, o cualquier cantante, o cualquier banda, y eso no nos va a llenar, porque fueron hechos con espíritus del mundo, de aquel que rige el mundo. Y eso es lo que sucede. Y debemos eso. Entonces es la incredulidad. Si nos rendimos ante el diablo, dice él, y caemos ante sus ataques, porque en vez de escuchar a Dios, lo escuchamos a él. Por eso el salmista continúa diciéndose a sí mismo, espera en Dios, pues todavía lo alabaré. Él lo saca el Salmo 42 también, donde lo saqué. Él mismo se hace presente ante Dios porque estaba deprimido, se había olvidado de Dios, sigue diciendo el señor Long John, de modo que su fe, su confianza y su poder y su relación con él no eran las que debían ser. Y en realidad podemos resumir todo lo anterior diciendo que en su última instancia la verdadera causa es simplemente la incredulidad. Y él dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice el señor Long John. Si ya sabemos cuál es el diagnóstico, cuál será el tratamiento para solucionar esto, ¿no? Y él dice que debemos aprender a hacernos cargo de nosotros mismos como el salmista, como se hizo cargo de él mismo, ¿no? Él dice que el salmista dice, se hace una pregunta, ¿por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué? ¿Qué haces, David, en el Salmo 42? Él se hace preguntas. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver esto? Lo que trate de explicar, yo estoy resumiendo, el señor Long John, en su hermoso libro que él tiene de la depresión espiritual, él dice lo que quiere decir que nosotros debemos dialogar con nuestro espíritu, no debemos escuchar la voz engañosa de nuestro corazón, con nuestro corazón engañoso, o Satanás quiere hablarnos a nosotros, porque engañoso es el corazón, dice... ¿nunca viste esos dibujitos que aparecen ahí en la Pantera Rosa? En mi época, cuando yo era joven, aparecía el diablito y aparecía el angelito. ¿A cuál vocecita le vas a escuchar? Bueno, el corazón malo siempre te va a querer hablar cosas malas, pero vos, si estás lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a hablar, Él te va a recordar todas las cosas. Entonces nosotros debemos saber por qué te abatís. O sea, ¿por qué te abatís, Daniel? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no confías en la palabra de Dios? ¿Te has olvidado de todo de dónde te sacó? Y empezamos a escuchar la palabra de Dios adentro de nosotros, ¿y qué sucede con el gigante? Lo que vimos recién, empieza a temblar ya el gigante, la desesperación. ¿Por qué? Porque vemos que estamos empezando ¿a qué? A tener confianza, y él empieza como a agarrarle así a caerse, porque ya ve que está siendo abatido. Y lo que sucede es que debemos hacer eso, empezar nosotros a hablar, no escuchar esa voz que está adentro de nosotros, no le damos caso al yo, a la naturaleza, o sea, a Satanás que quiere infundirnos a nosotros, ¿no? Por las cosas que suceden. Y eso es lo que sucede, que fíjate que dice, él sigue diciendo, el señor Long John, más adelante dice, nuestro yo, y ahora bien, el salmista aborda el problema de la siguiente manera: en vez de permitir que su yo le hablara, fue él quien comenzó a hablar consigo mismo, y pregunta, ¿por qué está intranquila dentro de mí? Su yo había estado deprimiéndole y aplastándolo, así que él se sobrepone al ego, ¿eh? Y él empieza a hablar en una parte diciendo que nosotros debemos predicarnos a nosotros mismos, en Dios pondré mi esperanza. Después de esto debemos tener presente en Dios, dice él, quién es él y lo que es y lo que ha hecho. Y él termina diciendo que, digamos, como salmista, algo como, todavía he de alabarte por la salvación de su rostro, que es también la salvación del mío, él es mi Dios. Acá nomás porque él tiene 21 capítulos, yo leí una cabeza nomás de lo que él dice. Pero en sí sucede que la depresión espiritual que podemos llegar a veces tener es por no confiar en Dios. Como yo estaba hablando ayer con este hermano del Tabernáculo Metropolitano, yo le dije, yo nunca puse la confianza, el brazo, la carne del hombre en lugar del brazo poderoso de Dios. A veces he buscado la ayuda de muchos hermanos pensando que me van a ayudar, y no, a veces me ha ido como ha ido por confiar a veces en hermanos, y lo que sucede es que
sucede eso, que a veces quiere venir la depresión, quiere venir a atacar, pero debemos decir, ¿por qué te turba? Mismo David, si no me acuerdo, en el Salmo 27, que no lo tengo acá, pero mismo David, en una parte, fíjate que él ya, en lo que él dice, si no me equivoco en el Salmo 27, que es, pero no lo tenía acá, pero él dice algo así, que me lo acuerdo por un cántico. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos trompezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, no, yo estaré confiado. Una cosa demandó a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y él sigue diciendo después, gracias, agradecido porque le respondió. Debemos confiar en Dios. Él siempre, con lo mismo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando le hace sacar, no me acuerdo el nombre, que le hace sacar un montón que tenía para ganar batalla, le deja 300 hombres, algo así, contra miles, y le hizo ganar, para que la confianza no esté en el hombre, para la confianza esté ¿quién? En Dios. Y de eso es lo que viene la desesperación. ¿Se puede entender un poco lo que quería hablar? Entonces, esperanza dice, en verdad, nuestra condición actual es terrible, y la muerte me sería mucho más grata así, hemos de estar para siempre. Sin embargo, consideremos que el Señor del país donde nos dirigimos ha dicho, no matarás, y si se nos hace esta previsión con respecto a otro, mucho más debe hacérselo con respecto a nosotros mismos. Además que el que mata a otro no mata más que a su cuerpo, pero el que se mata a sí mismo mata al cuerpo, y el alma a una. Y sobre todo esto, habla de descanso en el sepulcro, pero ¿acaso has olvidado a dónde van ciertamente los que matan? Porque ningún asesino tiene vida eterna. Consideremos además que no está toda la ley en manos de este gigante. Hay otros, según entiendo, que como nosotros han sido cogidos por él y sin embargo han escapado en sus manos. Y quién sabe si este Dios se ha hecho el mundo, hará que muera ese gigante de desesperación, o que un día u otro se olvide echar el cerrojo y que tenga pronto otro de sus accidentes estando aquí y pierda el uso de sus pies. Si tal aconteciese otra vez, estoy resuelta a obrar con energía, a hacer lo posible para escaparme de sus manos. He sido un tonto de no haberlo procurado antes, pero tengamos paciencia y suframos un poco más. Vendrá la hora en que se nos dará una feliz libertad. No seamos nuestros propios asesinos. Como tales palabras consiguió esperanza por entonces moldear el ánimo de su hermano, y así siguieron juntos en las tinieblas todo aquel día en su triste, dolorosa situación. ¿Qué le estaba diciendo el gigante de desesperación? Que se mataran, que se suicidaran. Acá viene otra de los problemas que sucede cuando el gigante de desesperación, de no confiar en la palabra de Dios, viene, que es algo que se ha incrementado con el correr del tiempo, que es el suicidio, ¿no? Es eso. Y acá encontramos al hermano decir que Cristiano estaba pensando en qué, en suicidarse, un cristiano, se le cruzó por la mente porque estaba atacando. Satanás quiere atacar, como siempre digo yo, ¿cuál es la sede que quiere atacar? Tu mente, tus pensamientos. Cuando no estás pensando bien, ¿por qué? No tenés bien el yermo de la salvación, el escudo para defenderte de los ataques que vienen, porque estamos en una guerra, solo que no en una guerra espiritual. Suceden cosas y debemos estar preparados. Y le hablaba, pero ¿qué fue lo bueno que tenía Cristiano acá? Fíjate si le hubiera estado solo, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera matado capaz. Estaba considerando ya la propuesta de gigante de desesperación y su malvada mujer. Pero ¿qué él tenía al lado? Tenía un hermano que le dio esperanza. ¿Cuál es el nombre del hermano? Esperanza. Esperanza le empezó a hablar y darle consejos bíblicos. Fíjate, dice el Señor,
O sea que ¿a dónde vamos? El Señor de nuestro país es igual al Señor Jesucristo, a donde nos dirigimos. ¿Qué nos dijo nuestro Señor? Le dice a Cristiano, no matarás. ¿Eh? Entonces le dice, y si le ha dicho a otro, dice, con mucho más debe hacérsenos con respeto a nosotros mismos. Además que mata su cuerpo y se mata a sí mismo, se mata el cuerpo y el alma de una. Ese. ¿Y acaso te has olvidado que dice los que matan, no sé qué, ningún asesino tiene vida eterna? No te vas a ir al cielo, cristiano, dice Esperanza, te vas a ir al infierno, aquellos que se suicidan, aquellos que se matan. ¿Eh? Entonces consideremos esto, y después le dice, puede diciendo que algún día le puede agarrar un ataque a este cristiano, o que acaso el creador de todo no nos puede llegar a librar, no te libró de todas las cosas. Ponete a pensar dónde estabas, cómo era tu vida antes de venir a Cristo. Si Cristo no hubiera tenido misericordia de ti, seguirías, capaz, me hubiera casado con otra persona, no hubiera conocido a Cristo, iría por ahí. Si Él tuvo misericordia antes de la fundación del mundo, se acordó de nosotros, siempre estuvo, y ninguno de los que está en sus manos dice, se va a extraviar. Aunque el enemigo procura hasta los escogidos, Él siempre nos va a estar protegiendo, siempre va a estar acercándonos alrededor. Así que tenemos un Padre Celestial, tenemos una familia, aunque a veces no estamos todos juntos, podemos fortalecernos. Debemos buscar cristianos verdaderos, amigas cristianas verdaderas que te fortalezcan, que tenés esperanza. Si vos también tenés esperanza para alguna mujer que está mal, darle también consuelo a ellos. Esos son los verdaderos cristianos, ¿no? El que dicen, no estás saliendo a predicar, no estás haciendo aquello, y te buscan siempre a ver qué es lo que no estás haciendo, o que no hiciste para Cristo, o que te buscan atacar. A ver, ¿qué es lo que necesitas? Buscar, no, hermano. Mirá, ¿cuánto te dio Cristo? Te dio uno, bueno, con esa uno tratar de multiplicarla y buscar bien las cosas de Dios. Ayudarlo al pobre abatido. Está abatido, encima le venía a pisar la cabeza. Creo que no es así. Se debe restaurar al hermano que está mal. No buscarle. Lamentablemente veo que muchos no tienen ese amor. No hay hermanos, no hay hermanas que busquen eso. A querer ayudar. Y la depresión espiritual es grave, o sea, yo quizás me pongo mal, pero yo sé que si otros hubieran estado en situación mío, quizás hubieran dejado el cristianismo, como por gente que yo me encuentro a veces, que se dicen cristianos. ¿Sabes lo que se hubieran perdido por causa de esas personas? Cuando dicen, no me ayudarías, no te ayudamos. Ahí está, al mundo se fue esa persona, por la dureza de tu corazón, de que no quería ayudarlo. Creo que a veces las pruebas, a veces Dios le da pruebas a diferentes personas. Si le hubiera tocado muchas cosas que a mí me tocaba con ciertos hermanos, estaría en el mundo yo. ¿Por qué? Porque hubiera confiado en esas personas. Y a veces pienso que el amor se va apagando cada vez más y más. Así que, ¿qué sucede? Dijo, no te suicides, hermano, no hagas eso, porque Dios no nos manda eso. Ten ánimo, Dios ya nos ha librado de muchas batallas. Entonces, ¿qué sucede? Aguantó un día más. Y así dice que juntos se le animó el ánimo de él y que juntos la todo aquel día en su triste y dolorosa situación. Quería mostrar algo en Romanos 8, versículo 18, si no me equivoco, dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que se ha de manifestarse. Entonces, ¿qué sucede? La gloria venidera no se compara con la de ahora. Dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Acá está la esperanza que le está hablando Cristiano. Acá vemos la alegoría de Bunyan. ¿Qué dice esperanza? Aguanta un tiempo más, espera, la gloria venidera es mayor que esto. Esto solamente vas a comparar un par de años con toda una eternidad. Imagínate 10.000, 1.000, billones de años en el infierno quemándote. Pon un poco de sufrimiento acá, por algo que has visto que no te ha gustado. Debemos comparar a Cristo, los sufrimientos, como Él padecía en la cruz por nosotros, llegando y siquiera Él no hizo nada. Entonces debemos tener esperanza. Y acá vemos al amigo Esperanza, un fiel amigo que está al lado de un hermoso Timoteo. Entonces, para esto me quería proveer de un material que tenía, o sea que estuve viéndolo por arriba, por supuesto no te voy a ver, pero ¿sabían que hasta se ha abierto un libro sobre cómo suicidarte?
del doctor Derek no sé si se pronuncia así, pero Derek Unprit, dice, autor del libro The Finish Exit, o salida final, no sé si se viene en inglés así, pero en el castellano sería salida final. Y él, bueno, escribe ese libro, él se disculpa, no voy a explicar todo eso, pero él explica, se escribe un libro cómo poner fin a la persona, o sea, que tiene una enfermedad final. Lo que sucede es que algunos que no tienen esa enfermedad final, como cáncer o algo así, y él escribe ese libro como suicidar, vamos a decir. Y lo empiezan a agarrar personas comunes, ese libro, y se hizo muy famoso y llevaba por la tercera edición. Es como tener él escribió ese acto para lo que hagan de una manera digna, haciendo de sus muertes una buena muerte. Y él, bueno, sigue escribiendo, ¿no? Que durante el primer año del libro fue utilizada ocasionalmente por personas a las que no estaba dirigida, personas profundamente deprimidas y mentalmente enfermas. ¿Dónde? Mentalmente. La depresión donde sucede en la mente, porque no está lúcida. Y lamento el mal uso de este libro, dice yo no tengo la culpa de que la gente lo haya usado para otra cosa, dice, pero él lo puso. ¿Qué dice las escrituras? En Deuteronomio 30:19 dice, elija la vida o la muerte, dice la escritura. ¿Y Cristo quién es? Cristo es la vida, yo soy la vida. Pero las escrituras dice de Satanás que él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira de lo suyo. Entonces Satanás, ¿qué es? Él les dice, él ha sido homicida, él quiere que te mates. No estás bien, el problema, está mal tu matrimonio, está mal la situación, vas a seguir sufriendo con esto. Esto no surge así, esto empieza durante días y días y días, la persona se acuesta, empieza a sufrir, empieza a escuchar canciones tristes y melancólicas que trabajan con canciones románticas, deprimidas. Todo eso va trabajando, ve la telenovela, como un matrimonio feliz, ahí todo tan lindo que Satanás le quiere engañar su mente para que vea que todo es rosa y lo mío, el matrimonio se está destruyendo y no es como es eso, y le va llenando todo un teatro en su mente para después soplar nada más y tirarlo. ¿Por qué? Porque no invirtió ese tiempo en las escrituras. Por eso que después duda en el castillo y gigante desesperación y su mujer lo quieren matar. Él no puede hacer nada. Fíjate que la mujer lo influencia. Dile, porque si él lo quería matar, él iba a pegar un garrotazo y lo mataba. Si Satanás te quisiera matar, te mata. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer porque Dios le dice, ve y no tocas tu cuerpo. No le mates. Aflígele el alma. Le saca hijos, lo hace sufrir. Hasta la mujer se maldice a Dios mismo. Y Job se la aguanta toda, hasta con la enfermedad. Hasta donde no pudo más. Maldició el día de él. Pero ¿qué sucede? Vemos que Satanás, si pudiera hacerlo, lo hace. Él tiene poder para hacer esas cosas. Pero ¿qué sucede? Dios no le permite que lo haga. Entonces él quiere que te mates, que vos mismo tomes esa decisión. Porque si lo haces, estás perdido. Y eso es lo que busca. Y bueno, y él sigue hablando en una punta que yo saqué, o sea, la verdad se llama La verdad sobre el suicidio, donde yo lo saqué. Y es un escritor de algunos cristianos. Y bueno, él habla también, o sea, de final exit, o sea, eh, ¿eh? Salida final. Él dice que aparece más y más, incrementa en Estados Unidos, que estos son además de los dice, sigue repitiendo siempre la misma palabra, que son de los deprimidos que están mentalmente enfermos, y buscan ayuda, ¿en dónde? En los libros, y los que están más que buscan ayuda son los adolescentes, dice, y adultos jóvenes pueden ser hasta los 40, 35, o sea, adultos jóvenes, no 60, 70, sí, buscan ayuda en el libro de este personaje, el que ha escrito, ¿no? Y él sigue contando, o sea, que una mujer leyendo el libro de 24 años en un automóvil puso productos químicos peligrosos y luego se dirigió a un parte público, lo mezcló y permitió que la versión química turbara. Y bueno, dice que hasta los que tuvieron que sacarla tuvieron que ponerse trajes especiales. Después sigue diciendo que, bueno, que en una parte, o sea, en Oklahoma, se habían examinado 12 muertes recientes relacionadas con la salida final. Y a menudo el libro se encuentra con el fallecido. Muere la persona, de esas 12 personas que se encontraron, y con el libro ahí al lado, aplicando los consejos de la persona que, cómo librarte de los sufrimientos, de tus sufrimientos mentales. Y así él sigue hablando, sigue explicando, estoy tocando todo por arriba, cómo se dispara el suicidio entre los adolescentes.
¿eh? Como los accidentes, bueno, él hace un informe de 1912, como muerte de niños, adolescentes entre 5 y 14 años de edad, jóvenes, que entran. Y eso, a ellos lo ven como algo valiente y de coraje inspirado a morir, así, hacer esas cosas. Y bueno, ah, en una parte cuenta como no solo eso, sino que lo que Dios manda, ¿no? Sino manda, o sea, y él muestra una parte cómo podemos ayudar a estas personas sobre eso, ¿no? Y vemos lo que dice, recurrir a qué, lo que dice las escrituras, ¿no? Porque estas personas son personas que no tienen esperanza, andan con el mundo, como decía Efesios, ustedes andaban por el mundo sin esperanza, sin el pacto. O sea, al no tener una esperanza, nada de este mundo, buscamos una solución. El cristiano tiene una esperanza, por eso el camino, donde va caminando por este mundo. Entonces el suicidio es un problema, es espiritual, dice. Para erradicarlo debemos enfrentarlo espiritualmente. Si somos llenos del Espíritu de la Palabra de Dios, nunca vamos a poder enfrentarlo. ¿Mm? Fíjate que cuando empieza este libro, el lector dice del señor Humphrey dice algo así cuando se empieza el libro. Si el lector de este libro es fundamentalmente religioso y siempre acude a la guía divina, o sea, la palabra de Dios ahí, dice, entonces no tiene sentido que siga leyendo. Y el escritor del libro dice, epa, esta es una afirmación muy contundente, pero cierta. Cuando una persona tiene una relación cercana con Dios, el suicidio está fuera de su consideración. El escritor de este libro dice, si usted es religioso, si usted es un cristiano, no lea este libro porque para usted no es. Claro, sabe que si está cerca de Dios, yo soy la vida. Entonces, el cristiano no busca, dice, no lo lea. Y tiene razón, él mismo está diciendo, ¿no? Entonces, ¿Dios qué considera esto? Dios considera un asesinato, esto, está violando los mandamientos de Dios. Y sabemos que Satanás empieza a ¿no? que estamos violando que el sexto mandamiento, no matarás. Y no solo eso, que sucede que, ¿quién son los que sufren? Pues los familiares, los que quedan, la esposa, si vos estás mal como cabeza, yo un día estaba en la prefectura, yo no estaba de Franco, estaban comiendo un asado y se escuchó plum, un tiro, una 9 milímetros. Muchacho joven, de 20 y pico de años, cuando hacía unos gorditos, se había volado la cabeza, con una 9 milímetros, una Browning que nos dábamos nosotros cuando yo era policía. ¿Sabes cómo te quedó la cabeza? Joven, no sé, le envié un par de cuentas, me parece. Se había pasado con la tarjeta o no sé qué le había pasado, le querían sacar el sueldo y me vuelo la cabeza. Y ya está, se solucionó todo, pero no terminó. Es como ahí el joven, ¿cómo se llama? El rico y Lázaro, se despertó en el infierno. Y eso es lo que quiere que sucede con nosotros. Ya voy terminando con esto para terminar con otro. Entonces dice, tenemos que luchar, dice este informe, ¿no? Sobre esto. Y la mejor forma creo que yo, o sea, que creo que encuentro, o sea, es por medio de las escrituras. Nosotros que somos cristianos, buscar palabras en la escritura, no suceder como vana confianza. Ya conozco las escrituras, me voy a preocupar más por divertirme, por esto, y me voy a pasar, y Satanás dice, bien, así me gusta. Porque ahora te voy a tirar un par de problemas, y como tu armadura la dejaste a un costado, y te fuiste a dormir, no vas a tener, cuando yo estaba en la guardia esos 2 años estudiando, para recibirme la carrera en esa época, de la prefectura, a veces nos tocaba dormir con las botas militares, con el fusil, con el FAL en la mano, que era un arma, y todo puesto, hasta con el gorro, tocaban silbato y teníamos que salir. Está orando y velando tiene que estar el cristiano. Entonces, ¿qué sucede? Sigo con el libro de Regreso de Peregrino, dice, hacia la caída de la tarde volvió a bajar el gigante del calabozo para ver si su prisionero habían tomado su consejo, pero encontró que no habían muerto, aunque tampoco se podía decir que tenían mucha vida, porque ya faltaba ya por falta de alimentación, ya no tenían palabra de Dios, nada, ni oración, nada, ya por las heridas que habían recibido en el apaleamiento, apenas podían respirar. Al verlo pues vivo se puso muy furioso y les dijo que habían desechado su consejo, más le valiera no haber nacido. Muchos le hicieron temblar estas palabras y se parecía que el cristiano desmayaba, pero volviendo un poco en sí, pusiéndose de nuevo a discurrir sobre el consejo que le había dado el gigante, Cristiano se mostró inclinado a seguirlo, pero Esperanza le dijo de nuevo, Esperanza, hermano mío, ¿has olvidado el valor que hasta ahora tuviste en otras ocasiones? No pudo tratarte a Apolión, ni tampoco todo lo que oíste, viste y sentiste en el valle de sombra de la muerte. ¿Cuántas penalidades y terrores y sustos no has pasado ya? ¿Y ahora no hay en ti más que temores? Me ves a mí en el calabozo contigo, a mí, un hombre por naturaleza mucho más débil que tú.
También a mí me ha herido este gigante, cual a ti me ha privado del pan y del agua. Y como tú, tengo lamentablemente la falta de la luz, pero ejercitemos un poco más la paciencia. La paciencia, la tribulación, ¿te acuerdas, Romanos 5? La paciencia. Acuérdate del valor que mostraste en la feria de la vanidad, que no te atemorizaron ni las cadenas ni la cárcel, ni la perspectiva de una muerte sangrienta. Por tanto, al menos para evitar la vergüenza que nunca debe caer sobre un cristiano, soportemos con esto con paciencia, lo mejor que nos sea posible. Y así pasó otro día, y vino de nuevo la noche, y la esposa del gigante volvió a preguntarle sobre el estado de sus prisioneros, y si se habían tomado o no su consejo. El gigante le contestó, son unos villanos de obrio, que prefieren sufrir toda clase de penalidades a darse la muerte. Entonces ella le replicó, sácalo pues mañana al patio del castillo y enséñale allí los huesos y calaveras de los que ya has despedazado, y hazle creer que antes de una semana los desgarrarás como has hecho con sus compañeros. Acá le hice un círculo, yo la fotocopia mía del libro mío. Cuando dije, hazle creer. Yo dije, epa, caramba, me hace nada acá, ¿qué es esto? Hazle creer, no es verdad. Él no te puede hacerte ver. Sin el consentimiento de Dios no puede hacer nada. Por eso él tiene que hacerte creer. Hazle creer. Él te tiene que hacer creer en tu mente. La batalla por la mente. ¿Cuál es la mejor solución? Esta, la de huir, la de matarme, la de acabar con este matrimonio que no va para más. Ponerle fin a esta situación, la que quiera, cualquiera. Y eso es lo que quiere. Y lo que quiere es que hazte creer. Te quiere hacer creer en tu mente. Pero si no tenés las escrituras como cristiano y como esperanza que estaban ahí, ¿qué sucede? ¿Te fuiste a ver lo que dice la palabra de Dios? No hay un justo que mendigue pan, dice. O que dice que no nos turbemos nuestro corazón, que Él nos va a dar todas las cosas. Que un día va a venir Él. Y Él cada uno le va a pagar, como Él le tiene que pagar. Vemos las escrituras, eso no es ánimo, pero si no, Él te hace creer. Él te va a hacer creer, o va a escuchar la voz del enemigo o la voz de tu Señor, que Él se quiere hablar por medio de la palabra, porque esa es la palabra de Dios. Así lo hizo. A la mañana siguiente los visitó y los sacó al patio del castillo y le mostró lo que su mujer le había indicado. Esto le dijo, eran peregrinos como vosotros, violaron mis terrenos como vosotros habéis hecho, y cuando tuve por conveniente lo despedacé como haré con vosotros dentro de pocos días. Andá, volvió otra vez a vuestra prisión, y fue dándoles azote hasta la misma puerta, y allí siguieron los infelices todo el día del sábado, en circunstancias tan lastimosas como antes. Vino la noche y se reanudaron su discurso, el gigante y su esposa extrañándose mucho de que ni por azote ni por consejo pudiesen acabar con ello, y dice entonces la mujer, me temo que se alienta con la esperanza de que vendrá alguno para librarlo, o tendrán consigo alguna llave falsa para la cual esperan poder escapar. Yo lo registraré por las mañanas, dijo el gigante. Entonces otra vez volvieron a sufrir de nuevo, otra vez vienen los tormentos en la mente, infelices todo el día, la mujer otra vez la duda, la vuelve a atacar, y dice, es seguro que tiene alguna esperanza. ¿Por qué están aguantando? ¿Por qué aguantás? ¿Cuántas veces me ha venido a la mente que yo a veces no lo cuento, y me aguanto solo, y siento dentro mío, ¿vas a seguir, Daniel? ¿Vas a seguir, Daniel? ¿Querés otro run conmigo? Mirá cómo te disparas cada vez que suena la campana. ¿Otro día querés conmigo? Y otra vez me subo al ring de nuevo. Y otra vez. La diferencia es que me alimento de las vitaminas que me da mi Señor, la palabra que me da mi Señor, los consejos que me da mi Señor, cómo esquivarlo, cuándo agacharme. Y te vas al gimnasio del Señor para fortalecerte. ¿Cómo lo vas a vencer al gigante de desesperación? Como David lo venció. En el nombre del Señor vas a vencerlo a él. Si no lo vas a poder vencer. David era un flacucho, como soy yo un flacucho. Muchos me ven ya saben que soy grandote. Pero en sí, espiritualmente, sin el Señor soy un flacucho. Él viene, solamente capaz me sopla y me tiró el enemigo. Pero en el Señor, que yo sé que ató al hombre fuerte, y el Señor dice, no temas, están atados esos leones. Son para ver si vos temés, para estar por ahí. Entonces, confiemos en la voz del Señor, para poder. Y bueno, una vez más, por esperanza, pueden pasar un día más. Y ya cerca de medianoche del sábado, ya estaba llegando ya al fin,
Cuando empezaron nuestros peregrinos a orar, continuó en su oración hasta casi romper el alba. Momento antes de amanecer, ¿qué día estaba llegando? El domingo, el día del Señor. Ya se empezaron a preparar ellos. Empezaron a orar para prepararse para el Señor. Momento antes de amanecer, el buen cristiano corrompió como despavorido en estas fervientes palabras. ¡Qué tonto y necio soy en quedarme en mi calabozo hediondo, cuando tan bien pudiera estar paseándome en libertad! Tengo en mi seno una llave llamada promesa, que estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras del castillo de la duda. Estoy en mi calabozo, estoy en mi mente encerrado, en mis preocupaciones, en este calabozo hediondo, dice, cuando pudiera estar paseándome en libertad. Tengo una promesa, ¿dónde? En el corazón, en el seno de él tenía la promesa guardada, las preocupaciones, las dudas, no estar confiando en Cristo. Se olvidó lo que Cristo nos prometió, que él iba a estar. Aflicciones sí vas a tener, pero no os preocupéis, dice, yo las he vencido, yo estoy con ustedes. Y se olvidó de las promesas. ¿De veras? Dijo Esperanza. Estas son buenas noticias, hermano. Sácale de tu seno y probaremos. Cristiano sacó su llave, le aplicó la puerta del calabozo, y a la media vuelta la cerradura se dio y la puerta se abrió de par en par, y con la mayor facilidad Cristiano y Esperanza salieron. Llegaron a la puerta exterior que daba al castillo, al patio de castillo, y esta se dio con la misma facilidad, dirigiéndose a la puerta de hierro que cerraba toda la fortaleza, y aunque allí la cerradura de terreno fuerte y difícil, con todo la llave sirvió para abrirla. Empujaron la puerta para escapar a toda prisa, pero esta puerta la brisa rechinó tanto que despertó al gigante de desesperación, el cual se levantó con toda prisa para seguir a sus prisioneros, mas en esto le faltaron sus piernas, porque le acometió uno de sus accidentes que le imposibilitó que de todo punto para ir en su persecución. Entonces ellos corrieron, llegando otra vez al camino real, libre de todo miedo, pues ya estaban fuera de la persecución del gigante. Habiendo pues resbalado los escalones, precipitaban a discurrir entre sí sobre lo que podían hacer en ellos para prevenir que los que vinieran detrás no cayesen también en manos del gigante. Se acordaron erguir allí una columna y grabar en lo alto de ella estas palabras: estos escalones conducen al castillo de la duda, cuyo dueño es el gigante de desesperación que menosprecia al rey del país celestial y busca destruir sus santos peregrinos. Con esto muchos que llegaron a este punto, en los puntos sucesivos, veían el letrero y evitaban el peligro. Ellos esto cantaron como sigue: por dejar nuestra senda hemos sabido lo que es pisar terreno prohibido, cuiden a salir de su sendero, el que no quiera verte prisionero, el gigante cruel que vive en guerra, con Dios el peregrino extraviado, el castillo de la duda encierra, por verle por siempre desgraciado. Bueno, yo te voy a acompañar en la parte Bueno, voy a explicar algo, me va a cantar un himno que creo que en qué parte es, pero tengo que explicar algo. ¿Cómo es el 3:31? Quería explicar algo antes de cerrar. ¿Cuándo lo quería matar la esposa de ese hombre? Antes que llegara el día domingo. ¿Sabe que el día domingo vamos a ser fortalecidos por la palabra de Dios? Acá porque tenemos el miércoles, a veces tenemos el sábado, y continuamente estamos tratando de fortalecernos por la palabra de Dios, de alimentarnos. Por eso siempre digo a los hermanos que se estén llenando de la palabra, porque Satanás quiere tomar la mente, la conciencia de las personas. Así que fíjate que él se caía, gigante, cuando ellos tenían confianza. Cuando tenés confianza en las palabras de Dios, el gigante se empieza a querer caer, ¿no? Así que vamos a cerrar con un himno que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellos para siempre confiaré. Bueno, gracias. No pude acompañarte mucho porque estuve hablando mucho. Se me quedó la garganta.
Pues te agradezco y tenemos que hacer como dice ese himno que cantó Carito, ¿no? Que debemos confiar en las promesas del Señor Jesús, son apoyo poderoso para nuestra fe, para donde apoyarnos cuando ya no damos más, es a donde debemos ir a apoyarnos, ¿no? No debemos estar apoyándonos en el muro de los lamentos, debemos apoyarnos en sí, en la palabra de Dios, en aquellas promesas que tiene para nuestras vidas. Amado Padre, le agradecemos porque siempre a usted le ha placido darnos su palabra y revelarnos a nosotros cuando estamos en este mundo, como dice el libro de Efesios, sin ninguna promesa, no teníamos ninguna esperanza, y a usted nos ha reconciliado por medio de su Hijo, nos ha traído al seno, a la familia, y ahora le pido por esta iglesia que usted pueda estar bendiciendo las obras cuando vayamos a empezar esta obra de querer salir a evangelizar, que nos esté acompañando. Sabemos que el enemigo está afuera, pero no queremos ser como el libro de Proverbios que dice, el león está afuera, no voy a salir, mejor me quedo acá. Que usted nos dé la fuerza en el nombre de Cristo para salir, porque sabemos que usted nos ha prometido, las escrituras dicen ahí que tiene un pueblo, debemos salir a ver cuál es, por eso le pedimos que usted nos esté guiando y nos esté bendiciendo en esta obra. Gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.